que los chicos fueran a la escuela para recibir el plan, tampoco fue una buena idea. Bien, está con nosotros Fernando Moiguer, es consultor especialista en consumo masivo. ¿Qué estás viendo en relación con la pobreza desde tu especialidad? Muchas cosas. Y muchas nuevas. No buenas, pero nuevas. Nosotros nos construimos, y todos nosotros nos construimos en una ilusión de homogeneidad. No éramos homogéneos, había diferencias notables todo el tiempo, pero había una ilusión, el rico se creía de clase media y el pobre se creía de clase media. Entonces vos mirabas los niveles socioeconómicos y te daba como dan cualquier pirámide, le preguntaba a la gente y el 70% era clase media. Autopercibida. Sí, eso construyó un país muy interesante que es el país del siglo XX. Ese país del siglo XX, hubo 3 países en toda América Latina que apostaron a un vector para la movilidad social ascendente. Costa Rica, Uruguay y Argentina. La educación pública. Ese vector no funciona. Nos vamos a meter un poquito en qué pasa. Entonces, los últimos años han construido 3 Argentinas, y no esta Argentina homogénea. Se rompió la imagen de homogéneo y se ve y se visibiliza de manera taxativa la dimensión de lo heterogéneo. Vos tenés un trabajo cuyo título es ¿La clase media en Argentina no existe más? No. Es un buen título para avanzar a decir, nosotros, todos los valores que se construían en cualquier estrategia apuntaban a la clase media y de ahí a que derrame. Estos ricos se imaginaban y los pobres. Eso no existe más como valor. La clase media ya deja de ser el valor dominante aspiracional. ¿Por qué? Porque ser de clase media hoy, el 70% de los pibes de clase media superan en años de estudio a sus padres y están peor que ellos. Entonces, absolutamente. Claro. Digo algo que lo pudimos medir, pero digo algo que vemos todo, no vengo y vengo como a conversar, básicamente, porque es algo, no es que yo te cuento que está pasando, es algo que nos pasa y nos está pasando en tiempo real. Pues Ahora, vas a la escuela, vas a la facultad, tu padre tenía secundario completo, vos tenés universidad y vos tenés una situación socioeconómica peor que la de tu padre. Y no sabés qué le va a pasar al pibe de ese. hijo. Es decir, la sensación de futuro es oscura. Claro. Ahora, Antes, perdón, sigue. Antes teníamos crisis, nunca dejamos de tener crisis. Digo, hablo de ilusión por este punto. Sí. Pero en cada crisis la sensación, bueno, es un ratito y después recuperamos. Esto no pasa ahora. Claro. Ahora, ese país ideal, que hoy se ve como país ideal del siglo XX, donde éramos esa clase media, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Qué se hizo mal ahí que tenía el pilar básico de la educación que terminó en esto? El Producto Bruto Per Cápita de este año es menor que el del año 74. Claro. Claro, pero ¿por qué lo hicimos mal? Avanzo. La primera cuestión es que los números de pobreza son tremendos. Ahora, los números de riqueza también son tremendos. Es decir, es muy barato ser rico en la Argentina. Sí. Ah, claro. ¿Cuánto sale ser rico en Argentina? El piso es de 500.000 pesos. Es decir, vamos al blue, al contado con liqui, digo, para hablar en el lenguaje de la clase media, 1.200 dólares. Sí. Y el promedio que es el 5% del país, y el promedio de la clase alta, el promedio de su salario es 1.400 pesos. Es decir, pesos. Cuando lo llevo a dólar, te va a estar dando 3.000, 4.000 dólares. 1.400.000 Un millón, pesos. perdón, gracias. Ahí está. 1.400.000 cuando lo llevo a dólares, gracias. Da ¿Con cuántos vamos a...? No, pero mirá los países que nos rodean. Sí, los ricos de esos países duplican y triplican ¿Con este número. cuántos dólares por mes sos rico en Argentina? De la clase rica, ¿de cuánto es? 5%. ¿Cuánto te tenés que ganar en Eso te estoy dólares? diciendo. El piso son 500, son 1.200 dólares. Y el promedio, De la- 3.400. Son 4.000 dólares. Bien. Que es, en cualquier país que nos rodea, Es un un salario no medio. aplica. Ahora, perdón, quiero volver a la pregunta. Dale. ¿Qué fue lo que falló? Bien. Hay un tema de diagnóstico que está fallando, para ir al hueso. En estrategia, y nosotros trabajamos de eso,
La primer clave que aprendimos no es la mejor estrategia, sino un diagnóstico consensuado. Es imposible construir, vivimos trabajando en las compañías, pero vale para cualquier lado. Es imposible construir una estrategia si no hay diagnóstico consensuado. Porque vos decís, hasta la mejor estrategia, vamos para allá. Pero dijiste la palabra clave, consensuado. Bien. Entonces, lo que no hay siquiera es visibilizado, está sentido pero no visibilizado esto que conversamos. Tomá el aspecto que vos quieras. No se lee que hay 3 países. En muchas empresas se trabaja con clase alta y media, diciendo ¿por qué no me dan los números? Y en otras empresas se trabaja con clase baja. Cada uno trabaja con el 50 del país. Nadie en general está trabajando con los 3 países, con las 3 Argentinas. Hay ya compañías que sí están trabajando con las 3 Argentinas y le está yendo muy bien. Es decir, cuando uno dice estamos en un momento tremendo, ¿cuál es la salida? No es coyuntural, es estructural. Es diagnosticar qué hacemos con estos 3 países a la vez. Tengo unas frases tuyas. Hay un consumidor malhumorado porque es presente puro, no hay futuro. ¿Qué quiere decir? Que en términos del deseo, y ya me meto en tu terreno probablemente, así que permiso. Adelante. La clase alta, su deseo es viajar, punto. Para viajar y para contar que viajó. Son los 2 check. Para la clase media es poder elegir salir. No es que si quiero ir a comer a un restaurante, poder hacerlo. Si quiero ir a un cine, poder hacerlo. Hoy ya no lo está pudiendo hacer. Y para la clase baja es poder comprar los alimentos que quiere. Entonces, son 3 lógicas antagónicas mínimamente. Y todos decimos somos argentinos. O sea, son 3 aspiraciones diferentes. Viajar, salir, alimentarme con productos que me parezcan dignos y me funcionen, me alcancen. Bien, ¿cómo están esos 3 deseos? ¿Realizados o no realizados? No, bueno, a ver, hay momentos... Clase alta supongo que sí. Sí, no. No, ojo. Claro. No es un problema de realización del deseo, sino el deseo como motor. Correcto. Bien, esos deseos son muy pobres como motores para arrancar esto que se está planteando. Déjame ponértelo al revés. ¿Cómo deberían ser? O sea, vos lo que decís es se nos encogió el deseo a todos independientemente de qué clase social seas. Y hay una ventaja... Sí. Vale. Y hay una ventaja muy grande, y es que de esto toda la sociedad es consciente, y al margen de lo ideológico, porque es totalmente aideológico esto que planteo, esta sociedad hoy, por primera vez, y ya parece, no quiere más eso. ¿Qué quiere? Como vos sabés, primero se cae un deseo y después para que aparezca otro. Esto, no. Es la primera vez, no es una sensación, bueno, después vemos... Pero es importante que vos decís, porque va a contrapelo de lo que muchos dicen. Totalmente. Resignación, achatamiento, apatía. Nada. Bueno, no hay. En el trabajo hay un montón de visiones antropológicas, entrevistas, que lo dicen taxativamente. ¿Qué te hace el pamo al pobre? Sí. Que es el más intenso en este punto. El tipo te dice, mira, cuando tengo la mala, puchereo, cartoneo, revuelvo la basura y como a ese nivel. Ahora, en la buena, compro chapa y compro ladrillo y me hago la casita. No es que desapareció eso. Lo que no hay es donde clivar todos juntos en un espacio. No hay un lugar donde todos juntos articulen. Ahora, yo pienso todo lo que estás diciendo y voy pensando que incluso en la historia familiar, me parece que la aspiración de la clase media antes era la casa propia. Correcto. Y hoy eso es inviable. Así es. Tener en cuenta que se falta, bueno, no sé, 50 sueldos para comprar un auto, no me quiero imaginar lo que puede ser para comprarte una casa. ¿Dónde fue a parar ese deseo de la...? Ese deseo está. Claro. A ver, déjame hacerte una analogía viejazo, porque si no, no salgo no doy la respuesta. ¿Ustedes recuerdan el año 88? Sí. Pasaba esto mismo. ¿Qué? Pasaba esto mismo. Hiperinflación. Mal o bien, en el año 92 pasaba todo lo contrario. ¿Correcto? Digo, para salir de la bruma. El tema es que el diagnóstico tiene que ser que estoy trabajando con 3 Argentinas y no con una sola. Porque si no, no va a salir esto. ¿Pero quién piensa que estamos trabajando con una sola? Vos venís interrogando gente que me parece que vos ya sabés, incluso prepaso de cualquiera de los partidos, tienen diagnósticos distintos de una Argentina, no de las 3. Es decir, aún adentro de las organizaciones. Esto excede lo político en este plano.
Sí. La Argentina... La propuesta, perdón, estoy pensando, lo pienso mientras Dale. escucho a Fernando. La propuesta educativa en Argentina Sí. no se piensa de manera distinta para distintos niveles socioeconómicos. Sería además Claro. un Hasta discándalo discriminador. probable. Claro, Exacto. sería un escándalo hacerlo. Hacerlo. Sin Vos embargo, decís un punto central, dale, lo dale. que necesita un chico en un lugar y lo que necesita en otro es completamente distinto. Y le vamos a ofrecer a los dos lo mismo. La educación tiene un rol que es construir el talento para el proyecto de país que tenés que articular. Y acá no hay una definición de proyecto de país, ni siquiera... Es decir, en los proyectos... Vos pedís mucho. Un No, me montón. está preguntando cómo salimos. No, Él ya me sé, pregunta cómo te hago salimos. es una deuda histórica. Acá no hay un proyecto A de ver, país. Puede Pero si- haber un proyecto de país porque un sector dominante lo construye, eso pasó en América Latina. Digo, tampoco puede ser democrático y puede que no, ¿eh? Digo, cuando decís Claro. proyecto, Claro. ojalá sea democrático. Por Todos supuesto. aspiramos a que sea así. Pero hay muchos países que nos rodean, que hubo un segmento que fue para un lado. Ahora, si los chicos hoy son más educados que lo que eran sus padres, Sí. tienen mayor nivel de educación, y están peor, Sí. digo, ¿la educación entonces nos sirve como escalón para subir? La educación no sirve como escalón para subir al margen de la educación. O esta Es decir, educación. cuando yo digo el 92% de los pibes de clase alta son crónicos. ¿Qué significa ¿Qué eso? significa? Claro. Que hagan lo que hagan para ser clase alta. ¿Vayan a escuela set bilingüe que o viene, vayan a escuela de el jornada colegio cívica? bilingüe ya le dio contactitos, aunque el padre le dio un departamentito o le prestó los contactos del colegio del padre, le habilitaron un trabajito. Ya es clase alta. Eso no era así antes. Nunca. Entonces, déjame ir a un Pará, ¿y punto. cómo era? Y antes el hijo del terrateniente que se la gastaba Pero- en Europa o en juegos, se fundía, vendía todas las tierras y se quedaba pobre. Pero también porque antes la escuela era un lugar de oportunidades. Claro. Y era Pero, perdón. un lugar equitativo respecto a esto, a las oportunidades. La escuela pública, en esencia, es eso. Pero Lo que perdóname. sucede es que cuando Claro. deja de ser una política de Estado, ahí empieza también a deformarse en algún sentido. Yo, perdón, ¿puedo no acordar o Sí, claro. acordar Claro. parcialmente? A mí no me parece que el problema único y básico sea la escuela. A mí me parece que vos podés salir No. muy formado, No, y es no. lo que vemos una sofisticación de especialidades, trabajos, etcétera, mucho más que antes. Y también vemos movilidad social de gente que es hijo de laburantes y son profesionales. El problema es que el mercado laboral le paga una miseria el valor hora a ese médico, a ese abogado, hasta que llega al vértice de la pirámide y empieza a ganar mejor. Pasa demasiado tiempo hasta mi primer inmueble, mi primer auto. Eso es la macro que se rompió, no es la educación No solamente. estás disintiendo. Déjame disentir con tu disenso. A ver. Para jugar un poco. En Chile, las clases altas les armaron una educación a las clases medias, jugándose a que con eso iban a llegar, y la macro no se rompió en esa etapa. Y no llegaron. El tema es, ¿dónde vas a insertar y para qué vas a insertar esto? 9 de cada 10 pibes de clase baja, no importa lo que estudien, siguen siendo clase baja. Aunque tengamos 5 o 6 años de tasas chinas, siguen siendo clase baja. Es decir, lo crónico de arriba es lo crónico de abajo. Yo insisto, yo sé que todos queremos una solución, estamos todos angustiados, la Claro, estamos para pasando eso muy te mal. trajimos, Hace para muchos decir- años. Resolver Me este trajeron para problema. bajonearlos, claramente. No, está no, bien. no. El tema de la cronicidad es medio paralizante. Porque, Más o menos. ¿qué hacemos? No, déjame, espera, pero yo hablé de diagnóstico consensuado y vos dijiste, sí, claro, pero esto es imposible. Pero estamos discutiendo entre nosotros a ver si construimos, aunque sea, estando bastante de acuerdo incluso, Sí, claro. un cachito de consenso. A ver. Porque es, insisto, ideológico. Si no entendemos el problema, no le vamos a invocar a la solución. Y estamos con una angustia todos, me incluyo, con mucha necesidad de solución, más que de problema porque estamos llenos. Yo te lo puedo dar en el ámbito de la estrategia de algunas compañías, digo porque no lo puedo referir en otro plano que en el que yo me manejo. Hay empresas que entendiendo esto les está yendo bárbaro, porque le hablan a las 3 argentinas. A Y ver. funciona. ¿cómo? Doy ejemplos chiquititos, no comerciales. Sí. Día, hoy, tiene una estructura para clase alta, para la clase media y para la clase baja con una sola marca. Y cada vez que reforma un local, cada vez su tasa de repago es más alto. Habana, que es una marca aspiracional arriba, está haciendo hoy un local grosso, lo que se llama high level,
Florida y Marcelo T. y está ya a punto de construir su Habana en la Villa 31. Digo, para entender Sí. cómo operar. Y hay un montón de... El sector privado entiende más rápido esa diferencia. No, que la el sector necesita. público. Es decir, Claro. o sos si querés ser masivo, pero esto tiene que ver con lo político o con lo privado. Si querés ser masivo, tenés que ser multitarget. Y si apelás a una o dos argentinas, no sos multitarget. Pero entonces, a pesar de que el consumo se fue frenando, ¿no es por el consumo de todo ese dinero que carpe diem, como no me voy a poder comprar un auto, ni ya viajar afuera, y mucho menos comprar el departamento, me gratifico con Claro. ese alfajor, con ese cafecito, con los productos? O sea, ese deseo también lo he encogido y entonces eso genera actividad y consumo. Exacto. Pero a merced de que ya no podés ahorrar porque no hay Correcto. moneda, de que no te podés mudar, de que no podés Así cambiar es, el auto. así es. Ah, bueno. Entonces yo no estoy diciendo, yo lo que digo es, encontraron la manera de venderle a las clases. Ahora lo que hay que mirar es cómo se construye algo que dé cuenta de las clases. Déjame darte un ejemplo social positivo bastante remanido, pero va a ayudar. La selección. Pero déjame darte una vueltita. Los jugadores que se nos iban en los 80 y los 90 se europeizaban. Es más, hablan en gallego hoy. Vos ves a 3 o 4 paradigmas, ves a Batistuta, ves a Kempes, ves a Zanetti, y Sí. sus parejas son europeas, sean argentinas o no, el paquete se europeiza, Sí. el pack. Sí. Esta selección que ha jugado en un fútbol multitarget, digo, no hay grieta en la selección. Sí, es súper argentina. Los pibes Sí. que se fueron a los 14 años a Europa. No es que tienen 10, 12 años de esa vida, gozan y felicitan ese ser argento y hablan bien de la Argentina. Sí. Y agarran el viajero y lo van recorriendo con su cosa de Fernet, y el Dibu hace gestos obscenos como si hubiera nacido en el conurbano. Se fue a los 14 a Inglaterra. Ese es el lindo, eso es verdad. Bueno, están trabajando para los 3 segmentos. Bien, Para dar lugares que pueden funcionar. Trabajan para los valores de la clase alta, bien. para ese éxito de la clase media y para los valores identitarios de la clase baja. Bien, entiendo tu propuesta o tu mirada, la segmentación de las 3 argentinas. Bien. Muchas gracias por haber Ustedes. venido. Gracias. Vamos a hacer una tanda. Recuerden, va a estar Carlos Pañi y va a estar Ferran Adrià. El